Es hora de hablar de valor compartido, responsabilidad social empresarial, de economía circular, de energías renovables, de electromovilidad, de interacción con las comunidades. Es hora de BC Magazine. Un programa que muestra multisectorialmente todo lo que las industrias hacen en áreas de valor compartido. Conducen Evelyn Miller y Yanira Lara. Muy buenas tardes, amigas y amigos de BC Magazine, Valor Compartido. Hoy jueves 20 de julio damos inicio nuevamente a nuestro programa BC Magazine. Quiero recordarles que somos un medio de comunicación donde a través de nuestro programa radial, revista y redes sociales buscamos que todos los sectores empresariales comuniquen y visibilicen sus iniciativas vinculadas a valor compartido, economía circular, electromovilidad, energías renovables, sustentabilidad, huella de carbono, junto a otras actividades sociales y económicas de alto impacto. De esta forma, BC Magazine ayuda a visualizar y concientizar estos temas para que todos aquellos que nos escuchan y leen tomen decisiones a conciencia, buscando siempre tener un mundo mejor. Contáctanos en nuestras redes sociales, BC Magazine-Chile, en nuestra página web www.bcmagazine.cl y en nuestro WhatsApp más 569-859-61-821. Queridos amigos, mi nombre es Yanira Lara y les presento a mi compañera de radio y de estudio, Evelyn Miller. Hola Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, amigas, bienvenidos aquí otra vez en este nuevo capítulo de este jueves 20 de julio ya, en el programa BC Magazine Valor Compartido. Muy buenas tardes, Yanira Lara, ¿cómo está tu vida? Muy bien, muy contenta con estos tremendos invitados desde Santiago. Estamos conectados hoy día, todos vía Zoom. Tenemos dos invitados de Santiago. Evelyn está en Puerto Montt y yo estoy en Puerto Varas. Y quiero comentarles que hoy día vamos a hablar de banca ética y de reciclaje o revaloriza. Y para eso tenemos dos grandes invitados. Vamos a presentar a esta mujer empoderada en su rol, Karen Aguilera Marambio, que es magíster en gestión de proyectos e ingeniera en medio ambiente. Tiene 15 años de experiencia en proyectos de gestión de residuos. Participó como ingeniera en el proyecto público-privado en la quinta región vinculado al tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos domiciliarios para la provincia del Marga, en la ex agencia que todos, yo creo que alguno más que alguno recuerda, es la GTZ. Ahora es la agencia GIZ, Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en Alemania. Es un proyecto que fue presentado y replicado en la ciudad de Surukarla, en Indonesia. Actualmente Karen es cofundadora y responsable de la implementación de la primera planta de tratamiento y valorización de residuos de la construcción y demolición de Chile en la empresa Revaloriza. Y esto lo llevó a obtener los reconocimientos como el Premio Latinoamericano Verde de Mujeres, Mujeres que Inspiran del Banco de Chile y 100 mujeres líderes del Mercurio, el diario El Mercurio. Premio Innovación de la Cámara Chileno-Británica, Cero Residuos de Ecológica, entre otros. ¿Qué te parece, Yanira? Fantástico el currículum. Así es, bienvenida Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Solo decirles que desde Viña del Mar estoy conectada ahora. Exacto, ¿verdad? Desde Viña del Mar. ¿Y la planta está en Valparaíso o en Viña? Viña del Mar. Ah, maravilloso. Bueno, y quiero presentarles además a Gerardo Vignan San Martín. Él es una gran persona, lo conozco desde el año, yo creo que 2013 aproximadamente. Él es un ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Ha sido miembro del directorio global de la Organización Mundial de Comercio Justo y parte del directorio de la misma organización en su capítulo regional latinoamericano. Fue director de proyectos de ProQualitas Sostenibilidad, past president de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común en Chile, miembro del Comité Consultivo de Consumo y Producción Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente, miembro del Comité de Innovación Social del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, docente del Diplomado de Economía Social y Comercio Justo de la Universidad Alberto Hurtado Alberto Hurtado, socio líder de la Fundación Avina, entre otras, y hoy es responsable de Impacto y Economía, oficina
Pacífico Sur, Doble Impacto, Banca Ética Latinoamericana. Y además es consultor del comercio justo y economía del bien común. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes aquí y compartiendo también con Karen muy gratamente para poder conversar estos temas que ustedes manejan tan bien y que han llevado con BC Magazine. Así que encantado de estar con ustedes hoy día. Feliz. Bueno, oye, un gusto tenerlos en el programa. Para poder comenzar, quiero dar a conocer que la banca ética, y para eso vamos a hablar con Gerardo y con Karen, es un sistema de financiamiento y de inversión que pueden tener las personas hoy en Chile, bueno, y en Latinoamérica también. Y Karen hizo uso de la banca ética para un tremendo proyecto que fue el primero en la revalorización de los residuos vinculados a la construcción, ¿cierto? Así que por eso tenemos estos grandes invitados que nos van a contar en qué consiste la banca ética, en qué consiste el proyecto de Karen y de qué forma se vincularon desde un comienzo. Gerardo, cuéntanos un poco qué es la banca ética, cómo ayuda al financiamiento de las empresas y de qué forma los inversionistas también pueden empezar a profundizar y a tener mayor contacto con ustedes. Correcto, sí. Mira, la banca ética es un concepto, en definitiva, de instituciones financieras a nivel global. Ya existe hace más de 50 o 60 años en el mundo, cuyo propósito fundamental es financiar actividades que generan impacto positivo en lo social, económico, ambiental y cultural también. Es decir, todos aquellos aspectos que fortalecen el desarrollo de las personas, su vinculación con las comunidades, el respeto por el medio ambiente, etcétera. Es decir, el principal foco de las bancas éticas es que la gente tome conciencia del uso del dinero y que lo destine, cuando tiene la capacidad de invertir, de ahorrar, hacia actividades que generan valor positivo en la sociedad. Y no, como suele ocurrir, no es que sea ilegal, pero que ocurre que en la banca comercial normal se financian proyectos que son legales, por lo tanto son aceptables bajo una determinada legalidad, pero que no necesariamente son del todo éticos o no necesariamente contemplan todos estos factores que hoy día tenemos que integrar dado la necesidad de un desarrollo más sostenible. ¿A qué me refiero? Que la banca mira en general los proyectos, la empresa en base a balances, a resultados que nosotros también tenemos que mirar, pero no contemplando el impacto o lo que genera alrededor. Entonces, podemos financiar, porque son legales, plantas termoeléctricas o empresas demasiado extractivistas o que generan daño en la comunidad o que no tienen un buen trato laboral o que generan problemáticas de adicciones en la gente. O sea, una serie de cosas que terminan siendo negativas para el ser humano, para la vida en comunidad o para el medio ambiente, porque no se alcanza a percibir. Entonces lo que busca esta banca ética es convencer a mucha gente, personas comunes y corrientes, como todos los que estamos aquí hoy día conversando, los auditores, que hacerse la pregunta de qué hace el banco con mi dinero cuando yo no lo estoy ocupando. Y por eso es que hemos atraído un número importante de inversionistas que toman la decisión de invertir en proyectos que nosotros les vamos presentando y vamos evaluando, y que al final los que realizan, tal como lo vamos a conversar en el caso de Karen, los que realmente son los ejecutores y creadores de las iniciativas son las empresas, y nosotros lo que hacemos es un puente de canalización entre personas que quieren hacer ese uso mucho más consciente del dinero hacia entidades que están generando un impacto positivo. Entonces, la banca ética tiene esa connotación. No es que sea una banca que ofrece una tasa de interés más bajo o que es más soft, por así decirlo, en la evaluación de los proyectos. No lo podemos hacer porque tenemos que resguardar los recursos de las personas, más aún las personas que quieren hacer un aporte de inversionistas y que necesitan recuperar su dinero, porque es crédito finalmente, y por lo tanto legítimamente deben obtener un interés por ese dinero que prestan,
pero que ese dinero estén con la certeza que va destinado a actividades que realmente generan un impacto positivo, en que los creadores, como es el caso de Karen, son los que realmente están llevando adelante esos desarrollos, y eso es lo que nos interesa conectar. Gente más consciente con empresas y organizaciones que cumplen un rol social y de aporte al bien común significativo. Qué bonito. Karen, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo conociste la banca ética? ¿Cómo llegaste a este sistema? Mira, la verdad es que fue un camino bastante pedregoso antes de conocer a la banca ética, porque nosotros nos dimos el trabajo de recurrir a la banca convencional, ¿ya? Y al recurrir a la banca convencional, presentarles un proyecto que era pionero en Sudamérica y que no tenía ninguna referencia cercana, era estar hablándole chino a los ejecutivos que nos estaban intentando entender lo que nosotros queríamos hacer si no lo podíamos demostrar tácitamente. Disculpa que te interrumpa. ¿En qué consistía en ese momento tu proyecto que estabas presentando? Efectivamente, Revaloriza era un concepto en ese momento. El concepto de tomar los residuos de la construcción y la demolición, que para hacer un breve resumen, lo que sucede en Chile es enterrarlos, en el mejor de los escenarios, en sitios autorizados, que es un hoyo y taparlo con tierra, y en el peor escenario es dejarlos en las riberas de ríos, en sitios de riazos, y tener todos los impactos sociales y ambientales que últimamente hemos visto. O sea, lo que pasó con el río Mapocho y este estancamiento, taponamiento de residuos que hubo hace poco, los incendios, las remociones en masa muchas veces. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Desde nuestra esencia, tenemos los residuos de la construcción. En Chile no existe lugar en donde se recuperen estas materias primas, porque efectivamente hay acero que se pueden recuperar, árido que se puede recuperar, plástico, cartón y un sinfín de materiales que son materias primas si uno les da la vuelta, efectivamente. Entonces, al ir efectivamente con este concepto, mostrar en papel el equipamiento que necesitaba la planta y no tener un par que sea una referencia, fue súper complejo para la banca convencional entenderlo y per se entender cuál es el concepto de la economía circular, porque en eso me gustaría detenerme. La economía circular es una palabra que está muy utilizada, pero poco se entiende. Entonces, tener un banco, sin decir los nombres, tener un banco que a lo mejor dice somos un banco sostenible, porque nuestras tarjetas son de este material, porque financiamos proyectos de paneles solares, o sea, no es un concepto de sostenibilidad completo. Entonces, a diferencia de, bueno, nos fue muy mal en estos bancos convencionales, efectivamente no obtuvimos gratas respuestas, y cuando llegamos a la banca ética y nos juntamos con Gerardo, a primeras nosotros dijimos, vamos a tener que empezar a explicar a lo mejor qué significa la economía circular, y esos pasos ya estaban solucionados. O sea, la banca ética, esos pasos es parte del propósito. Y ahí efectivamente dijimos, ok, llegamos a donde teníamos que llegar. Llegamos a donde teníamos que llegar porque efectivamente nos une el propósito de ser sostenibles, de ser circulares, de que haya un bien común, en donde efectivamente exista un reciclador base que tenga mejor acceso al pago de su material y de su materia prima que recuperó tras su arduo trabajo. Entonces se unían muchos conceptos, y ahí efectivamente cuando explicamos el proyecto, cuando pasamos por todas las etapas de evaluación, tal como decía Gerardo, teníamos que pasar igual las etapas de ver cómo se proyectaba este nuevo escenario, ver cómo la malla societaria también podía cumplir y respaldar lo que por responsabilidad nosotros tenemos que responder a nuestros inversionistas. Y lo que me pareció también más, como irnos al detalle, yo no le estaba firmando un documento a la banca ética, yo le estaba firmando un documento con nombre y apellido a cada uno de los inversionistas que aportaron, y sabía inclusive cuánto aportaron. Entonces, eso me pareció muy en detalle, porque efectivamente ahí incluso había algunas celebridades nacionales que efectivamente aportaban, y ahí yo digo, bueno,
son de verdad. O sea, efectivamente el concepto también es de verdad y ya sé cuánto le debo a tal persona, cuánto le debo a tal persona y que efectivamente esto me va a servir de puente para que con el funcionamiento de la planta pueda retornar. Y en este camino, ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzaron hasta que tuvieron el financiamiento? Buena pregunta, Gerardo, ahí tú me ayudas, pero yo creo que tiene que haber sido algo como de 8 meses. Sí, más o menos, porque por todo el proceso que significaba, ¿no es cierto? Claro, tal como bien dice Karen, claro, había una parte que nosotros estábamos coincidentes en el mismo propósito, pero tenía que hacerse todo el análisis también financiero, de riesgo, de posibilidades comerciales, todo ese análisis también del respaldo que tiene el proyecto es fundamental, a ojos de estos mismos inversionistas que se refiere Karen, que es muy importante lo que acaba de mencionar, que tiene que ver con esa visualización a través de esta estructura de plataforma de crowdlending, en que la empresa también se siente respaldada por una cantidad importante de inversionistas, dependiendo, claro, de los montos que se piden, van a haber más o menos inversionistas, pero que tú los ves con nombre y apellido, sabes sus montos. En el fondo es gente que a través de esta evaluación han podido decir, ok, yo confío y aporto, no sé, 1 millón de pesos, 3 millones, 10 millones, lo que sea, lo que pueda hacer. De hecho, los inversionistas pueden entrar desde 100.000 pesos en proyectos, claro. No, eso leí. Claro, entonces, y eso para una empresa, yo creo que Karen lo ha expresado muy bien. Es muy significativo porque en definitiva dice, chuta, toda esta gente está confiando en lo que creen en mi proyecto. Hacemos. Claro, o sea, y por lo tanto, eso tiene un valor en sí mismo muy interesante. Entonces, sí. Pero para hacer todo eso nosotros tenemos que ser súper rigurosos en términos de ordenar, tener claridad, incluso en algunos casos de empresas, también tratamos de ayudar en el tema de flujos de caja, poder proyectar mejor, ajustar, sugerir cosas a partir de la expertise financiera que tiene la gente que ha ido conformando el equipo nuestro, que es, dicho sea de paso, es importante tenerlo claro, el equipo que se ha ido conformando en esta iniciativa Banca Ética es un porcentaje que viene del mundo de estas nuevas economías, de la forma que busca el propósito, que ha tenido conocimiento, estudios sobre esto, pero hoy día es aproximadamente el 30% de toda nuestra estructura, y el otro 70% es gente que proviene de la banca y que de alguna manera ha buscado encontrar sentido al rol financiero de el antiguo rol del banquero, que era la escucha del empresario o el emprendedor a su necesidad, entenderla y poder generar los flujos que faciliten que las cosas pasen y pasen bien. Y por eso es que nosotros, también un punto adicional, es que cuando estructuramos los créditos, en el caso Revaloriza, en los distintos casos que se nos presentan, no hay ningún crédito igual al otro. Todos tienen que ver con la realidad específica proyectada de las empresas. Y claro, puede variar, porque, no sé, viene la pandemia, viene otro problema, no sé, un estallido, lo que pueda haber. Y ahí tenemos que tener la posibilidad de reestructurar, en fin, pero eso es lo que vamos viendo para poder conceder el crédito. Sí. Sí. Gerardo, Karen, Yanira Lara, aquí en BC Magazine, estamos ya en el tiempo que les vamos a presentar ahora una canción que ha buscado con mucho talento, diría yo. Yanira, a propósito de lo que estamos dialogando, que estamos sensibilizando a nuestra comunidad, para presentarles una pausa con una canción muy especial, The Greatest Showman Cast, de A Million Dreams. Es una canción musical protagonizada por Hugh Jackman en el año 2017. Ahí la crea para reflejar el sentimiento de alguien que no tiene nada y que quiere lograrlo todo. Porque tal como lo dice la letra, tiene 1 millón de sueños en su cabeza que quiere cumplir y que se esforzará por hacerlo. La melodía, el cambio de voces entre los personajes que cantan y la letra harán que de esta canción sea un himno para animarles a cumplir sus sueños, así como nos estaba relatando también Karen, que había ido de banca tras banca hasta que llega al lugar correcto. Así que vamos a escuchar la canción y enseguida regresamos. I
close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. En BC Magazine hacemos una pausa y volvemos con Evelyn Miller y Yanira Lara. El valor compartido contribuye al entorno, a mejorar las condiciones sociales y económicas de la población y logra vincular de manera efectiva los criterios de crecimiento, rendimiento y rentabilidad de las empresas con el desarrollo sostenible. Regresamos con Evelyn Miller y Yanira Lara en BC Magazine. Bien, retornamos en este segundo bloque de BC Magazine, este jueves 20 de julio, pleno invierno aquí en nuestro territorio del sur de Chile y de la Patagonia. Así que bueno, continuamos con la conversación. Yo estaba escuchando atentamente lo que Gerardo explicaba a propósito de los conceptos, pero también la ruta de camino que tuvo que hacer Karen Aguilera
Y quisiera que retomemos para que, por favor, Karen, explícanos con bastante pausa, diría yo, ¿qué se dedican a ustedes a hacer? ¿Desde qué empresa? ¿Cuándo comenzaron? Porque ibas que nos comentaste, llegaron de banco tras banco tradicional en el que pedían recurso monetario, no les fue bien, conocieron a Gerardo desde la banca ética. ¿Y qué es lo que están hoy día ustedes trabajando específicamente? Por favor, Karen. Hoy día nosotros ya tenemos montada la planta. ¿Qué significa eso? Que estamos procesando residuos de la construcción y para que ya no está yendo a disposición final. Nosotros eliminamos el concepto de la disposición final y esta gran montaña que está compuesta por mucha tierra, concreto, cascotes, madera y la variedad de plástico y cartón, es posible recuperarla separándola, triturándola. Hay varios procesos bien técnicos en donde recuperamos por un lado la tierra, recuperamos por otro lado la madera, los metales y cada uno de los plásticos. Y a cada uno de ellos nosotros los destinamos a otras plantas de reciclaje que son muy específicas, como por ejemplo la que está en el sur, Green Spot. Nosotros, si trabajásemos juntos, podríamos ser un partner, generar una alianza muy buena, porque nosotros le derivaríamos a ellos el plástico, podríamos derivar la madera para hacer el pellet que tanto se necesita para el sur, y el árido para justamente que vuelvan a nuevos proyectos de construcción como base y árido reciclado para nuevas carreteras, nuevas veredas, nuevas tapas de alcantarillado, nuevas panderetas. No para construir en altura por este factor sísmico que tiene nuestro país. Ahí hay que ser bien responsable. Entonces, ¿qué hacemos en el fondo? Retornamos todos estos residuos como recursos, como materias primas para diversos proyectos. Vinculamos a la constructora o a la industria, a cualquier generador de residuos sólido, inerte, no peligroso, lo vinculamos con el propósito de la valorización, le certificamos y le validamos que ese residuo se valorizó, que nosotros tenemos un registro del Ministerio de Medio Ambiente, que es el primero también del país, que también eso fue también otro proceso bastante arduo, porque tampoco habían referencias. Entregamos este certificado que tiene un respaldo del Ministerio que dice planta valorizadora y se sabe cuánto residuo pudo ser procesado y recuperado. Y por el otro lado, vinculamos a todos estos actores de la cadena que estaban todos trabajando de manera independiente, al reciclador base, al emprendedor que necesita plástico o madera o cualquier otro tipo de material, a la municipalidad que necesita contar con trazabilidad validada y también, por supuesto, a los transportistas que muchas veces son el jamón del sándwich, como se dice, y no saben dónde partir o no saben en el fondo o están parados en ciertos lugares de las ciudades esperando que alguien los contrate. Nosotros también contratamos a transportistas para brindarles un servicio completo a nuestros clientes. Entonces, sin ir más lejos, la región de Valparaíso era una de las 7 regiones del país que hasta el 2021 no tenía lugares de disposición final autorizados. Hoy sigue sin tener lugares de disposición final, pero tiene la primera planta de valorización de Chile. Esa es la diferencia. Entonces, si lo vemos directamente desde la normativa, todos los residuos de la construcción y deberían llegar a nuestra planta. O sea, si todos quisieran cumplir con la normativa. La región de los lagos también tiene una situación similar a la de Valparaíso. No tiene lugares de disposición final autorizados y al año 2021 tiene 170 sitios ilegales identificados por los municipios. Entonces, esa cifra, y se aumentó esa cifra a lo largo del país tras la pandemia. Entonces, ahí, y dejo la pregunta para los que están escuchando, ¿qué estamos esperando para conectar a todos los involucrados? Todos los involucrados me refiero. Minbu, Serviu, municipalidades, el MOP, las constructoras, las industrias con un lugar que se valorice para que este lugar que valoriza los residuos pueda impulsar las tasas de reciclaje, por un lado, pueda impulsar proyectos circulares que vuelvan a la construcción estas materias primas y que además le dé la reportabilidad, porque a nivel nacional la reportabilidad no alcanza las 2 cifras y eso es, la verdad, que vergonzoso.
vergonzoso, Perdona siendo que la debería consulta, ser Karen. obligatorio. ¿Qué es la reportabilidad? Sí, la reportabilidad, qué bueno que me lo preguntas, Yanira, porque yo de repente doy como todo muy por sentado. Y la reportabilidad es la responsabilidad que tiene cada generador de decir, generé esta cantidad de residuos, con esta persona lo transporté y a esta empresa se hizo cargo de mi residuo. Entonces mi residuo Ah. dejó de ser un impacto ambiental Ahora, y social, por Una supuesto. pregunta. y social. Yo tengo una pregunta porque me consulto yo misma a propósito de que esta coordinación del Estado de Chile en materia medioambiental, ya que mencionas el trabajo de sello que te otorga esta garantía que otorga el Ministerio del Medio Ambiente. Karen, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta oportunidad de enlace con el Estado a través del gobierno, del ministerio? O sea, ¿cómo ha estado trabajando este enlace? Incluso las gobernaciones regionales de Chile, que debiesen también jugar un rol en materia de sustentabilidad, y aquí en la región de los lagos. ¿Cómo? Cuéntanos, a ver, sinceramente, ¿cómo estamos Sincer- avanzando? ¿O nos falta Sí, mucho? sí, yo me destaco por la sinceridad, aunque sea al hueso, como se dice. Efectivamente, nosotros también estuvimos con conversaciones con gobierno regional y, para ser muy sincera, gobierno regional financia proyectos que son de carácter público. Este es un proyecto de carácter privado, por tanto no podría, pero sí podría, si es que un municipio tiene la voluntad política para hacer bien las cosas, pagárselo al municipio y que el municipio contrate a una entidad que se especialice en la materia. Eso sí se podría hacer, porque los municipios contratan empresas que recolectan los residuos domiciliarios. Esas empresas son privadas y el financiamiento es público. Entonces, ahí está el match perfecto. ¿Y por qué hablo de la voluntad política? Porque estamos muy acostumbrados a ver el residuo como lo que descartamos, lo último, y nos acordamos del residuo cuando hay problemas sanitarios o cuando hay problemas como el del río Mapocho que estaba mencionando anteriormente. Pero efectivamente, hacer un proyecto de valorización dentro del territorio, muchas veces se piensa que la comunidad no lo va a tomar bien en consideración porque es un proyecto a lo mejor que tiene incidencias de olores, de vectores, etcétera, porque muchas veces relacionamos al residuo con eso. Sin embargo, y ahí a todos los que están escuchando, inclusive a ustedes, si quieren visitar nuestra planta, la planta no tiene olores, no tiene vectores, simplemente tiene mucho residuo a la vista y mucha materia prima recuperada, en donde evidenciamos que es posible transformarlo. Entonces, en eso hemos recibido inclusive representantes de gobiernos regionales de otras regiones del país, en donde nos preguntan, oye, ¿cuánto saldría colocar esta planta aproximadamente? Les damos la cifra y decimos, uy, esa cifra se la gasta el gobierno regional en una plaza. O sea, inclusive hasta en eso. Entonces ahí hago el llamado que efectivamente la región de los lagos, Puerto Montt está construyendo mucho, Puerto Varas está construyendo mucho, las tasas que se pagan por enterrar el residuo y no recuperar nada, creo que hay que darle la vuelta para pagar para que ese residuo se transforme en un recurso y que ese recurso genere impactos positivos, más trabajo, más productos reciclados, más circularidad en los proyectos y disminución en la huella de carbono, que efectivamente es algo que hoy día nuestro país no lo está viendo de lleno en estas actividades que son tan cotidianas. En ese sentido, Gerardo, con respecto, por ejemplo, al crecimiento de las empresas que han sido financiadas y a los inversionistas que apoyan este tipo de proyectos, ¿cómo ha sido el crecimiento de la banca ética? ¿Cómo se han dado a conocer para que la gente común y corriente que de repente quiere invertir 100.000 pesos o que tiene un ahorro que al final lo tenía destinado para, por ejemplo, comprarse un auto y después dice, no, sabes que mejor no me compro el auto, prefiero apoyar un proyecto y en realidad sé que me va a retornar un interés que es interesante y además voy a estar apoyando un proyecto que es con sentido? Bueno, ahí tocas un punto que es un tremendo desafío para nosotros y sigue siéndolo, que es colocar esta discusión o este debate del uso consciente del dinero en muchos lugares, en distintos lugares, a personas comunes y corrientes, insisto, ¿no? E incluso personas que no necesariamente están en estos temas. Cuando uno dice
siempre lo discutimos aquí internamente, uno dice, pero ¿quién es el inversionista? Y el inversionista son personas comunes y corrientes, puede ser un gaffiter, como puede ser un médico, como puede ser un veterinario, gente que en un momento determinado tiene un recurso, pero que no se hace estas preguntas de a dónde va el dinero. Entonces, no es fácil llegar con esta conceptualización a un público tan diverso, porque en definitiva todos somos, en algún momento todos podemos llegar a ser ahorrantes. Claro, la gente que es muy vulnerable, muy pobre, no tiene capacidad de ahorro, pero hay un montón de gente que con el solo hecho de depositar su sueldo en los bancos ya está generando un recurso que los bancos utilizan para llevarlo a inversión, a invertirlo en determinadas empresas que luego reditúan un interés. Entonces, para nosotros ha sido siempre un desafío y en eso todavía nos falta muchísimo. Nosotros tenemos unos 6.000 inversionistas potenciales en la plataforma, gente que se ha inscrito, que le interesa, en fin, pero deberíamos tener 60.000 o 600.000 personas que digan, oye, el dinero, y esto es una referencia que la hace también Joan Melé, que es el gran impulsor de la banca ética a nivel latinoamericano, que es un banquero español que formó un banco ético en España también, basado en la experiencia holandesa, y que siempre dice, el dinero es al cuerpo social, lo mismo que la sangre es al cuerpo humano. O sea, en definitiva, y si el cuerpo social, digamos, si un cuerpo físico, un cuerpo humano sano, es porque la circulación del cuerpo funciona bien y por lo tanto los nutrientes llegan a los distintos lugares donde tienen que llegar. Y lo que pasa con la sociedad es que el dinero es ese flujo que la sociedad requiere y lo que tenemos en la sociedad es una mala distribución del dinero y por eso que se generan coágulos, se generan tumores, se generan problemas en la sociedad porque está muy mal distribuido, porque no nos damos cuenta de los problemas y al no darnos cuenta de los problemas se distribuye el dinero hacia lugares que no son los más adecuados. Entonces, todo ese proceso de toma de conciencia es complejo, porque la gente no lo entiende de buena primera, le cuesta mucho más. Entonces, hoy día la realidad que tenemos es que podríamos financiar muchas más empresas u organizaciones que tienen conceptos que a veces no son tan potentes como el caso de Revaloriza, porque lo que nos está diciendo Karen es un ejemplo, pero maravilloso, de una forma de mirar, ¿no es cierto?, los residuos, la revalorización, el reciclaje y además lo que ha hecho Karen y bueno, la gente con que está ella, es en definitiva integrar estos conceptos también hacia la política pública, llevarlos a la política pública y se haga carne ahí. Entonces, la labor que ha hecho Revaloriza es notable en términos de poner en consideración de un montón de actores y agentes, y particularmente en el sector público ahora, esta necesidad y también propagarlo. También yo ahí destaco mucho la labor de Karen en términos de ser una gran promotora de esta realidad en distintos lugares, o sea, a partir de la experiencia que ellos han vivido, cómo lo pueden multiplicar. Pero así como existe Karen, también existen un montón de otras empresas que no tienen tanto brillo, no tienen tanto, digamos, no han profundizado tanto, pero sin embargo están haciendo cosas que son relevantes y que pueden ir mucho más allá y que nosotros podríamos apoyar en ese camino de avance en la sostenibilidad. Pero nos cuesta hoy día llegar a tantos más porque nos faltan muchos más inversionistas. Entonces, aprovechando el espacio que aquí tenemos, es como la invitación a la gente a que se acerque a bancaeticalat.com y pueda ver los tipos de proyectos que hemos financiado en los 7 años que llevamos y cómo esto puede ser interesante en términos de ser una oportunidad y empezar a probar, ¿no es cierto?, invertir en estos proyectos y hacerse esa pregunta de qué hacen precisamente las instituciones financieras cuando yo llevo mi dinero y obtengo una rentabilidad, sin duda, pero a lo mejor en actividades que, mientras soy más consciente, me doy cuenta, chuta, no me gustaría que mi dinero esté en una actividad que no genera valor en la sociedad, no aporta al bien común adecuadamente. Entonces, claro, ¿necesito Gerardo, rentabilidad? Sí, sí. pero que tenga un sentido. Te
tengo una consulta. ¿Qué tipo de proyectos financian y cuánto tiempo dura el financiamiento? Si yo soy inversionista y quiero invertir, ¿qué tipo de proyectos tengo como en el abanico de oportunidades para invertir? ¿Y cuánto es más o menos el tiempo mínimo entre que yo invierto una suma y viene el retorno? ¿Depende de cada proyecto Claro, o tienen un sí. tiempo que es estándar? Sí, tratando de ser lo más breve posible, nosotros tenemos tres áreas que hemos desarrollado un poco también en una mirada global que también las bancas éticas a nivel internacional tienen, que es el área de educación y cultura, el área de desarrollo social e inclusión y el área de naturaleza y medio ambiente. Esas tres áreas se dividen en segmentos. Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, industrias creativas, turismo sostenible, todo tipo de proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de esas temáticas. Cuando hablamos de desarrollo social e inclusión, estamos hablando de vivienda social, pero de mayor calidad que permita a las familias vivir adecuadamente y en forma digna, espacios urbanos para poder hacer vida familiar y comunitaria, y por lo tanto vamos mirando qué proyectos componen esa realidad o ese anhelo. Inclusión social y laboral, que tiene que ver también con todo el trato que se genera con las personas que tienen ciertas capacidades diferentes o ciertas dificultades de movilidad, etcétera. Adultos mayores, también trabajamos con ONG, con fundaciones que cumplen un rol también muy importante en la sociedad en términos de suplir necesidades que ciertas poblaciones no tienen, y las temáticas de salud y bienestar de las personas. Y en el área de naturaleza y medio ambiente, sistemas alimentarios, agricultura sostenible, una agricultura que tiende a una mayor sostenibilidad, una agricultura regenerativa, por ejemplo, eficiencia energética y energías renovables, y consumo y producción sostenible, donde todo está, todo este mirada de economía circular que es la cual se ha referido Karen. Se revaloriza, es un proyecto muy excelente dentro del ámbito de esta consumo y producción sostenible que es economía circular. Entonces, esas son las áreas. ¿Y qué sentido tiene? Tiene un sentido bien profundo. Cuando hablamos de educación y cultura, estamos hablando de la relación del ser humano consigo mismo, con su crecimiento, con su desarrollo, la necesidad de cultura, del conocer, del impregnarse de vida. Cuando hablamos de desarrollo social e inclusión, nos estamos refiriendo al ser humano en relación con la comunidad. Cómo me integro, cómo soy parte de una comunidad y colaboro para que esa comunidad vaya adelante y sirva al bien común. Y cuando hablamos de naturaleza y medio ambiente, nos referimos al ser humano en su relación con el entorno, con el ecosistema. Entonces tiene una mirada filosófica detrás, que tiene que ver con esta dimensión del ser humano de manera integral. Y eso es lo que también tratamos de transmitir, de alguna manera. Puede resultar como complejo, pero nosotros sentimos de que tenemos que seguir educando en términos mucho más holísticos, más completos. Nosotros no somos completos cuando, no sé, en mi caso yo soy ingeniero civil industrial, perfecto, me alegro de ser ingeniero civil industrial y me siento orgulloso, pero yo me sentiría muy incompleto si no me gustara la literatura, si no apreciara la cultura, si no apreciara otras artes, otras profesiones, las valorara y las integrara, ¿cachai? Porque lo que nos pasa hoy día es que vivimos muy compartimentalizados. Entonces, un médico se preocupa de la medicina y está muy bien, pero también tiene que tener una mirada sobre ser parte de una sociedad y entender que es un engranaje más dentro de muchos, pero que soy parte también de los demás. Entonces, Gerardo. eso es parte de nuestro Sí. work, ¿no? Sí. Y ese mismo, Gerardo, yo estaba haciendo este link, enlace, o tratando de también pensar que uno de los ejemplos más potentes que tenemos hoy aquí en este programa a través de BS Magazine es la posibilidad de que Karen nos pueda hacer este enlace y llamarnos a que visitemos sus redes sociales, que yo me imagino que desde su empresa Revaloriza lo deben tener, como para tener este link, este nexo con la comunidad, que hoy día es también incluso el mismo Instagram u otras redes sociales son nuestros medios de comunicación. ¿Cuáles serían esa oportunidad para difundirlo, Karen? Gracias, Evelyn. Mira, para partir, YouTube, Revaloriza Chile.
pueden buscar ahí, porque ahí pueden ver los videos reales nuestros de cómo hacemos esta transformación, la magia de transformar residuos en productos o en materia prima para productos. Instagram y Facebook como @revalorizacHile, nuestra página web www.revaloriza.cl. Y bueno, acá dejé mi pantalla, pero por si alguien solamente está escuchando, kaguilera@revaloriza.cl, me pueden contactar directamente. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que en la región de los lagos se haya firmado el acuerdo de producción limpia para la economía circular en el rubro de la construcción, y estamos esperando el llamado para que eso se materialice en lo concreto, no sea solamente una firma solamente de buenas opciones que quiere hacer una empresa, sino que se materialice en valorizarlo. Y para eso se necesita efectivamente esta voluntad política que yo les comentaba para cambiar el switch, cambiar esta economía lineal en donde todo lo enterramos y cambiarnos a la economía circular en donde todo vuelve al mismo proceso o a otro proceso. Entonces, nosotros felices de poder contactar con los organismos públicos y organismos privados, porque la segunda planta de Revaloriza sabemos que va a salir a los extremos del país. Ojalá que la región de los lagos pueda tomar la iniciativa y ganarle quizás a las conversaciones que ya están un poco más avanzadas en otro lado, para que puedan tener este concepto de valorización en la región. Así es, gracias Karen. Sí, bueno, nosotros como programa también nos hemos dado cuenta que existe un sistema, un ecosistema de emprendimiento y de empresas sustentables muy potente en la región de los lagos. Y ahí hay emprendimientos de todas las áreas, y ahora con este programa estamos también haciendo el llamado que empiecen a generar nuevas ideas y ver de qué forma pueden de repente pensar en instalar una planta de revalorización, ¿no es cierto?, de productos que tengan relación con la Cámara Chilena de la Construcción o con las constructoras en general, en realidad. Y en ese sentido Exacto. también hacemos un llamado a quienes están escuchando este programa y que recién están sintonizando, en que busquen en las redes sociales, busquen en la página web también, cómo pueden apoyar distintos proyectos por intermedio de la banca ética, con aportes pequeños, ¿no es cierto?, o grandes aportes, dependiendo cómo sea el bolsillo de cada persona que quiera generar un aporte que tenga un sentido. Hay muchas personas que de repente, a medida de la vida, empiezan una empresa o un emprendimiento, les empieza a ir bien y dicen, yo quiero devolverle la mano a la gente que realmente lo necesita, o quiero devolverle la mano a gente que hoy en día está en la misma parada que yo estuve quizás hace 5 años atrás. Entonces, buscan proyectos en donde quieran ellos aportar y saber que esta persona en realidad lo necesitaba, le fue bien, trabajó hasta que logró sacar adelante su emprendimiento, y gracias a un aporte que hizo una persona común y corriente y gracias al apoyo también de la banca ética, que encuentro que es una tremenda oportunidad de financiamiento para empresas sustentables y sostenibles también en el tiempo. Yanira, Gerardo, Karen, les queremos agradecer, que tenemos que ir cerrando el programa porque ha pasado volando esta hora, este jueves 20 de julio, desde acá, desde la Patagonia, camino al sur de Chile, se puede llamar Puerto Montt, en el centro de la región de los lagos, pero también así para todo el país a través de www.elconquistadorsur.cl. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pues. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, de todas maneras, siempre es tan didáctico, como nos va contando las cosas que uno dice, a ver, le hace sentido. Y son pero temas muy interesantes, porque imagínate, nosotros tuvimos Karen, te quiero contar, el primer programa que tuvimos nosotros acá en el Conquistador de los Lagos fue junto a Gerardo Vignan y a Benjamín González de Green Spot. Ahí estuvimos hablando de este concepto que era también economía circular, reciclar. Y Green Spot, como tú sabes, está como muy enfocado al reciclaje de insumos plásticos. Sí. Y Gerardo también nos estuvimos hablando mucho rato de todo lo que está vinculado a este reciclaje, a darle una segunda vida a los productos, a la economía circular. Y tocamos de paso todo lo que era la banca ética, pero nos faltó programa. Entonces, quisimos invitar Igual que ahora, creo yo. ahora también. Ahora igual Ahora se hizo también. demasiado corto.
Siempre se Y hace la con- verdad que son temas muy interesantes que a nivel regional son muy importantes instalar para que la gente sepa que existen herramientas, oportunidades y proyectos tan importantes para que todos seamos o para que todos tengamos un mejor planeta y una mejor Pero ahí, ciudad. Yanira, te das cuenta de algo. Hay un ecosistema que está con hambre de poder conectarse. O sea, está GreenSpot, está Pass Recycling. Hay otros Sí. emprendimientos en la región que necesitan este eslabón porque todavía están sacando el material de la región. Entonces, Así es. ahí está el concepto de que valoricemos a nivel local, pensemos local, o sea, trabajemos local pensando en global, pero todo local. Entonces, ahí está el engranaje que falta, sobre todo con esta nueva normativa de ley REP y del plan local de cambio climático que los municipios muchas veces, o sea, que tienen que cumplir y que los municipios no saben. Ahí les dejo la tarea, plan local de cambio climático a los municipios. Entonces, Sí. hay que conectar. Muchas gracias, Karen. Gracias, Gerardo. Gracias, Muy bien. Evelyn. Bien, Gracias. antes de que cerremos, yo les quiero recordar, por favor, que BC Magazine es un multimedio de comunicación que a través de nuestros programas radiales, las revistas, las redes sociales también, estamos buscando que todos los sectores empresariales comuniquen y visibilicen todas las iniciativas que están vinculadas a valor compartido, economía circular, electromovilidad, las energías renovables, la sustentabilidad, la huella de carbono, y que junto a actividades sociales y económicas de alto impacto puedan también ser coordinadas a través de BS Magazine. Esta es una ayuda para visibilizar y concientizar estos temas para que todos quienes nos escuchan y nos leen tomen decisiones a conciencia buscando tener un mundo mejor. Contáctanos en nuestras redes sociales, BS Magazine Chile _ es BS Magazine _Chile, nuestra página web www.bcmagazine.cl, o también si ustedes necesitan información o coordinar a través del WhatsApp más 569 85 96 18 21. Muchas gracias a todos por compartir este espacio y por dar a conocer lo que es banca ética y revaloriza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fueron 60 minutos en los que pudimos conocer cuáles son las noticias que hoy están generando las empresas y la industria regional. Fue BC Magazine. Nos encontramos en www.bcmagazine.cl.